Hermanos, hermanas, muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas. Un gusto estar una vez más por aquí compartiendo con ustedes, estudiando juntos la escritura y bueno, permitiéndole siempre a nuestro Padre que nos siga edificando, instruyendo, corrigiendo. Recordemos, estamos estudiando Primera de Pedro y estamos en el capítulo 3. Ya eh, pues hemos avanzado quizás bastante de la mitad de este capítulo y bueno, creo que ha sido un mensaje sobre todo pues muy práctico, especialmente esta última sección en la que hemos estado el capítulo, incluso el final del capítulo 2 y ahora el capítulo 3. La última ocasión estuvimos pues empezando a analizar los versículos del 10 al 12 de este capítulo 3, viéndolos como pues una cita que Pedro hace, teniendo presente que él pues nos habla desde su contexto, desde su pacto, ¿verdad? Pero al final de cuentas siempre ha sido el mismo interés, siempre ha sido el mismo objetivo que Dios pues tiene con nosotros, que seamos consecuentes con lo que somos. Hablamos de la identidad que hemos recibido en Cristo, que definitivamente tiene que trascender la teoría, tiene que trascender el discurso, tiene que notarse en la conducta, en el estilo de vida, en los hábitos, en la forma en la que nos conocen, nos perciben todos los que nos rodean. Entonces eso estábamos viendo, ¿verdad? Que pues parte de ello, de ese testimonio que damos, no porque sea una obligación de quedarle bien a los demás, sino más bien porque nosotros somos un reflejo, una representación de nuestro Salvador para este mundo y por tanto es tan fundamental que de verdad lo tomemos como algo importante, porque al final de cuentas este mal testimonio que damos, esa inconsecuencia entre lo que profesamos y lo que vivimos, pues es lo que deja en mal a la fe, al cristianismo, a la iglesia y lo peor de todo, a nuestro Salvador. Entonces veíamos, bueno, retomando desde el versículo 8 y 9, que Pedro nos decía que en cualquiera que sea la circunstancia, seamos compasivos, misericordiosos, amarnos fraternalmente, no devolver mal por mal, ni bendición por bendición. Luego veíamos que en el contexto que Pedro cita, del versículo 10 al 12 de Primera de Pedro, él está citando del Salmo 34. Solo que en ese contexto y en ese pacto, pues, como sabemos, la conducta, no, el propósito de una conducta santa, pues sí, digamos que también tenía que ver con el testimonio, pero más allá que eso, también era la forma, pues, de, de garantizarse que Dios los bendijera, los salvara, porque estamos hablando del primer pacto en el cual, pues, el estilo de vida tiene peso en cuanto a la credibilidad delante de Dios, ¿verdad? Se medía todo en la manera en la que ellos pues vivían acorde al cumplimiento de cada una de las leyes que Dios había establecido. Entonces, desde ese contexto, pues podemos retomar aquí los versículos del 10 al 12. Desde ese contexto, pues claro, era muy importante, como lo dice aquí, este, como lo cita Pedro, que son palabras de David, cuando él menciona que el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir, apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla, con un objetivo para que los ojos del Señor estén sobre los justos y sus oídos estén atentos a sus oraciones. Y a la misma vez evitar, como es contra aquellos que hacen el mal, que el rostro del Señor esté en contra de ellos. Entonces, pues desde ese contexto ellos lo veían de esta manera. Hablábamos de que nosotros ahora en nuestro pacto, en el pacto que vivimos por medio de Cristo, ahora el orden es inverso.
Este amar la vida y ver días buenos es algo que ya se nos ha dado. Hay un anticipo en esta tierra y ni qué decir de lo que nos espera en la eternidad, ¿verdad? Eh, entonces, el ser consciente de ello es la motivación para querer actuar en consecuencia de lo que ya somos y en especial, pues, ser consecuentes con el precio que se pagó para que eso fuera posible. Entonces, la búsqueda de santidad, del apartarnos del mal, del pecado de la corrupción, pues ahora hay, la motivación está ya en nosotros. No es por algo que vayamos a alcanzar. En cierto sentido, sí, porque todavía hay una esperanza futura de la plenitud de lo que se nos ha prometido, pero la motivación es actual desde ahora. Entonces, procuraremos refrenar la lengua, hablamos ya bastante de esto, procuraremos que nuestro labio no diga mentira, procuraremos apartar del mal, también veíamos que esto va paralelo, ¿verdad? Apartarse del mal y hacer el bien. No podemos simplemente dejar de hacer el mal, necesitamos, a la misma vez que dejamos hábitos de pecado, apropiarnos de hábitos de santidad, de pureza, buscar la paz y seguirla, ser un ejemplo, un modelo más bien de lo que Jesús hizo como el principal pacificador y también haciendo un poco de eco de la bienaventuranza que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, que ellos serán llamados hijos de Dios. Justamente serán un reflejo de aquel que vino a hacer la paz de forma incondicional, no deteniéndose a mirar si nosotros merecíamos ser reconciliados, sino simplemente por puro amor. Bueno, eso es lo que se espera de nosotros. En la medida en que nosotros somos conscientes de lo mucho que se nos perdonó, pues así mucho hemos de amar y mostrarlo por medio de buscar la paz. Además, hablábamos, leímos ahí en Romanos 12, recuerdan de que pues no procuraremos tomar justicia por nuestra cuenta, sino que procuraremos dejar que sea el Señor el que tome nuestra causa, porque al final de cuentas, lo que hacemos no lo hacemos por las personas como tal, o sea, no es porque ellos se lo merezcan, sino porque es algo que glorifica, que exalta a aquel que nos ha bendecido. Entonces, veíamos esto y nos quedaba pendiente hacer el análisis de aquí del versículo 12. Retomándolo entonces, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. De hecho, de estos versículos 10 al 12, creo que este versículo 12, especialmente estas dos oraciones primeras, creo que si la leemos como tal, calzan bien con nuestro contexto, con nuestro pacto, en el sentido de que cuando hablamos de los justos, ya sabemos que todos los que hemos recibido la justicia de Cristo delante de Dios, ya somos justos, hemos sido justificados. Entonces, son los justos los beneficiados porque los ojos del Señor siempre están sobre ellos y porque los oídos de Él están siempre atentos a sus oraciones. Entonces, la diferencia es que en el primer pacto, pues, se trataba de buscar justicia, de vivir acorde a la justicia divina para recibir de Él favor. Por supuesto, ya si uno lo hila un poco más delgado, pues posiblemente ninguno de los creyentes en el primer pacto pudo vivir a la perfección conforme a la ley. Así como hubo misericordia para nosotros por medio de Cristo, pues también Dios brindó esa misericordia para con los individuos. Recordemos que el requisito básico, tanto para los que están en el primer pacto como para nosotros, para ser salvos, para ser justificados y por ello ser aceptos delante de Dios, era creer, la fe. Eh, Cuando a Abraham se le dice dice en Génesis 15:6, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Ellos tenían la guía de la ley para saber de qué forma conducirse y de esa forma pues reflejar que eran el pueblo de Dios, que eran pertenencia de Dios. Pero detrás de ellos siempre estaba el hecho de que Dios esperaba que todo lo hicieran por fe, por confianza en Él.
Valga el paréntesis ahí para mencionar ese detalle, ya que no hay diferencia en ese mismo hecho, ¿verdad? Es parte del argumento que desarrolla Pablo ahí en Romanos, especialmente en el capítulo 4 cuando habla justamente de Abraham, ¿verdad? Nosotros como somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham por la fe, ¿ok? Entonces, bueno, cerrando ese paréntesis, volviendo aquí al punto, nos dice Pedro, citando de David, que la clave ahí, la palabra clave es ser justos, justicia. En nuestro caso, tenemos el privilegio de que, pues efectivamente, porque nosotros no podíamos alcanzar justicia por nuestros propios medios, se nos fue dada justicia imputada, ¿verdad? Lo que para Jesús era justicia intrínseca, justicia eh, natural, ¿verdad? A causa de ser hijo de Dios, a causa de ser divino, a nosotros se nos ha brindado esa justicia por medio de lo que él hizo en la cruz, tomando el pecado de nosotros y poniendo sobre nosotros justicia. Volviendo también a algunas ideas de Romanos, sabemos que efectivamente eh, parte de los privilegios que recibimos por haber sido justificados en Cristo, especialmente en el capítulo 8 de Romanos, habla de la filiación con Él, ¿verdad? Filiación, que lo que significa es, hemos sido hechos hijos de Él, hijos legítimos, hijos al mismo nivel que Cristo, que nos dice que somos hermanos de Jesús. Entonces, el haber sido justificado nos debe dar una principal seguridad y es saber que efectivamente los ojos del Señor, sus oídos, por supuesto haciendo aquí una personificación, ¿verdad? De estas facultades, los ojos del Señor y sus oídos están siempre sobre nosotros. De hecho, creo que Romanos 8 nos puede darnos otra forma de entender esta idea. Desde el versículo 14 nos dice eh, Pablo, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, el miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No tengo duda de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Luego aquí vamos a saltar estos versículos que se enfocan en la creación, porque lo que quiero enfocar es en la parte de nosotros. El 26, cuando nos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y bueno, todo este capítulo, pues espero que estemos bien familiarizados con él, porque, como decía, describe la, describe en detalle el privilegio que hemos recibido en Cristo. Describe en detalle lo que significa ser hijos de Dios y todo lo que es resultado de haber sido justificados en Cristo. Entonces, es importante ver, porque lo que Pedro nos decía ahí, ¿verdad? Los ojos de Dios atentos a nosotros, sus oídos atentos a nosotros, es obvio. Es obvio porque Él es nuestro Padre. Es obvio porque Él, como Padre que es, pues efectivamente está interesado en nosotros. No somos extraños.
No somos vecinos de Él, somos hijos suyos. Y el haber sido justificados nos asegura que Él está atento a nosotros. A nosotros es a los que nos cuesta vivir conscientes de ello, ¿verdad? Constantemente, pues, nos vemos a nosotros mismos viviendo nuestro día a día como que si dependiera únicamente de nosotros, como que si las decisiones, las ocupaciones, todo lo que debemos hacer en el día a día, pues como que si todo dependiera únicamente de nosotros. Pero bíblicamente eso no es cierto. El solo hecho de ser hijos de Dios, bueno, los que somos padres creo que lo podemos entender muy bien, ¿verdad? Cuando uno es padre, sus hijos no dejan de estar en su mente, aun cuando puedan ser muy adultos ya, muy mayores, no dejan de estar en sus pensamientos, no dejan de estar atentos. Aún el hijo más rebelde y obstinado, pues sus padres siempre están atentos. Entonces, eso nos enseña el Señor por medio de Pedro en este texto. Voy a repasar aquí algunas ideas puntuales que este comentario de MacArthur nos incluye. Dice que las palabras del salmista describen a un Dios soberano que gobierna, que lo ve todo, que lo sabe todo y también responsabiliza a las personas por el comportamiento que muestran. Esto en especial lo vamos a hablar ahora, la otra parte de este versículo 12. Los ojos del Señor es una frase común del Antiguo Testamento que se relaciona con la vigilancia bondadosa y especial de Dios sobre su pueblo. A veces indica vigilancia de juicio, pero aquí el énfasis está en su omnisciente conciencia de todo detalle de las vidas de los creyentes. Lo que leímos ahí en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, Dios hace que todo obre para su bien. Eso es soberanía, pero a la misma vez es una soberanía bondadosa, una soberanía de amor. Lo que nos corresponde a nosotros no es merecernos esa atención, ese cuidado. Lo que nos corresponde es vivir conscientes de ello y disfrutarlo. Disfrutar de que no hay un solo instante en el que la presencia de Dios se aparte de nosotros, que sencillamente aparte de que Él es omnisciente, omnipresente, soberano, es nuestro Padre. Y por ello Él asume ese rol como ninguno de nosotros como padres podría hacerlo. Entonces, eh, pues disfrutémoslo y sintámonos realmente como también a veces se utiliza en el Antiguo Testamento la figura de la gallina con sus polluelos. De verdad nosotros, cada uno de nosotros debería vivir así, sintiéndose que está bajo las alas protectoras, amorosas de nuestro Padre Celestial. No por mérito, no por alguna obra que nosotros hayamos hecho, sino porque Él lo hizo posible por medio de Cristo. Otro detalle aquí dice que, bueno, veíamos ahí en este mismo versículo de 1 Pedro 3:12 que menciona de que Él está atento siempre a sus oraciones. La palabra que se traduce por oraciones puede traducirse como súplica, petición o ruego y se relaciona con el clamor de los creyentes porque Dios les supla sus necesidades. Dice aquí que Dios siempre está consciente de todo en la vida de sus hijos. Y aquí el punto que les he venido enfatizando, y lo menciona también aquí MacArthur, debería ser un gran incentivo para los creyentes vivir como Pedro ha esposado, lo que hemos venido analizando, ¿verdad? Sabiendo que pueden tener confianza en que el Señor siempre está observando y esperando, listo para oír y contestar sus oraciones. Amén. Así que creo que esto es muy, muy valioso que lo meditemos
Es sencillo, ¿verdad? Sencillo de leer, sencillo de entender, pero lo que nos cuesta es procesarlo. Si ya de por sí a uno, pues le cuesta a veces con los padres terrenales, ¿verdad? O aquellos con los que hayamos crecido, poder sentir de ellos verdaderamente eh, ese amor, esa atención. Bueno, si no tuvimos esa clase de padres, si alguno no tuvo esa clase de padre, pues Dios sí pretende hacerlo. Y tiene ese objetivo. A nosotros nos corresponde dejarnos amar, porque Él así lo quiso y Él fue el que lo hizo posible. No hay que ganárselo. Él es el que lo hizo posible. Veamos ahora la otra frase que Pedro menciona en este versículo 12. De nuevo voy a compartirles. Por si les surge la duda, pues aquí les estoy compartiendo del mismo software bíblico Logos que les he hablado en otras ocasiones, solo que esta ya es la versión de escritorio. Entonces, pueden ver que es muy amigable y pues incluso visualmente es bastante eh, agradable a la vista, ¿verdad? Veamos entonces, volviendo aquí, primera de Pedro 3:12, dice que ya leímos, ya analizamos estas dos frases, nos falta la última frase del versículo 12, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Esto me recuerda de nuevo en Romanos, pero la contraparte de lo que leímos en Romanos 8. Dice en el versículo 18: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios es decir, su eterno poder y naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso que menciona Pedro de que el rostro del Señor está en contra de el de ellos, de los que hacen impiedad, de los que hacen maldad, eh, me suena mucho a este versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Estamos hablando de quienes deliberadamente, pues, se apartan, o sea, sencillamente no han querido vivir una relación con el Padre. No estamos hablando de aquellos que todavía no han comprendido el Evangelio. Estamos hablando de quienes deliberadamente quieren vivir en la maldad. Y es lo que sigue describiendo aquí Pablo. Quienes habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, envanecieron en sus razonamientos, afirmando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, la impureza y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y bueno, toda la descripción tan lamentable que hace Pablo de quienes por decisión propia, porque eso es importante notarlo, por decisión propia decidieron excluir a Dios, decidieron que Dios no era autoridad para ellos, decidieron ser Dios para sí mismo. Y algo muy importante, por supuesto, que la Biblia, la Escritura nos muestra al Señor como amoroso, bondadoso, compasivo. El solo hecho de que fuera Él mismo el que hiciera nuestra reconciliación posible es reflejo de tal clase de amor y compasión ilimitado. Pero Dios no deja de ser un Dios lleno de ira contra el pecado, contra la maldad.
Eso no cambia. Lo que cambia es el estado de nosotros, de estar bajo la ira de Dios a estar más bien bajo su amor y su gracia. Y pasar de uno al otro, pues hasta Él mismo es el que ha dado una oportunidad de hacerlo. Si no fuera por la intervención de Dios, estaríamos igual que en los tiempos de Noé, que no había un solo justo y Dios pues a todos los condenó a la muerte por medio del diluvio. Y aún así le dio la oportunidad a Noé y a su familia. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque Dios no sé, cambiante, porque Dios es emocionalmente inestable. No, es que Él nunca ha aprobado el pecado, porque el pecado es rebeldía hacia Él, es rebeldía hacia su amor, hacia su gracia, es rebeldía hacia la creación, hacia el Creador, más bien, nosotros como creación rebeldes hacia el Creador, rebelándonos sin saber en realidad lo que estamos haciendo, porque creyendo que rebelándonos encontramos vida y lo que encontramos es muerte. O sea, Dios está en contra del pecado porque sabe que el pecado es destrucción, es daño, es dolor, es sufrimiento, es un vivir sin propósito. Y sabiendo nuestra incapacidad y nuestra debilidad ante el pecado, Él mismo proveyó una forma de ser salvos. Pero a aquellos que dicen, no importa, yo vivo en el pecado, no me interesa lo que Él hizo, pues entonces por su propia voluntad deciden estar bajo la ira de Dios. Entonces, por eso decía que me parece muy similar la idea de Pedro con lo que estábamos viendo ahí en Romanos 1. El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. No porque Él diga, ustedes me caen mal. Es que los que están en contra de Él, pues a la misma vez están escogiendo su destino. Están decidiendo que no quieren ser salvos de la misma ira de Dios. Por ahí, como se dice la frase, Dios nos salva de Él mismo. Pues en ese sentido sí, porque Él va a castigar el pecado y lo va a hacer de forma definitiva cuando sea el juicio final, el regreso de Jesús. Pero ninguno de nosotros como seres humanos puede decir excusa alguna, ¿no? Su amor fue demasiado grande y sigue siendo demasiado grande porque hasta el mismo Pedro lo va a mencionar en la segunda carta. Aquellos que dicen que Dios no ha ejecutado su juicio por tardanza y más bien es por misericordia, dándole la oportunidad a que todos se arrepientan. Pero el que no ha pasado de muerte a vida por medio de Cristo, pues se pone en una situación muy fea, ¿verdad? También el autor de Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor, pero lo es para aquellos que no han recibido ese privilegio de amor y bondad que nos ha dado. Retomo otras ideas que tengo por aquí. Un detalle importante, de hecho, que podríamos notar, cuando dice que, cuando vimos la primera parte de este versículo 12 que dice que los ojos del Señor están sobre los justos, ¿verdad? Vean que ahí habla de que los ojos del Señor están sobre ellos, en un sentido como de vigilancia, de protección, de cuidado. Pero notemos que ahora más bien dice que el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Ven cómo cambia, ya no son los ojos, sino es el rostro. Porque, pongámoslo así, por medio de la mirada, por medio de la mirada creo que es muy fácil expresar amor, ternura, pero ya viendo el rostro completo, o más bien diciéndolo así, con el rostro completo,
es como se demuestra desagrado, molestia. O en el caso, digamos, del Antiguo Testamento, dice que la frase el rostro del Señor se relaciona con juicio. Aquí menciono un ejemplo, vamos a revisarlo así de forma muy rápida para explicar un poquito mejor esto del cambio de ojos a rostro. Vamos a ver, nada más permítame revisarlo para ver la ilustración. Permítame para revisar aquí. Dice en este comentario, vamos a ver, dice Lamentaciones 4:16. Permítame para revisar aquí. Pueden ver aquí, Lamentaciones 4:16. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. En esta primera parte es la que quería destacar. Vean cómo, pues, y ustedes pueden ver el resto del contexto, básicamente habla, pues, de la maldad, la corrupción de Israel y cómo, pues, llegó un punto en que Dios dijo, ya no les voy a dar más oportunidad. Entonces dice que la ira de Jehová los apartó y esta frase, no los mirará más, es como que Dios, debido a su molestia, dijo, con el rostro les dijo, ya no más, ya no los voy a ver más. Ven, utiliza pues de forma simbólica el gesto del rostro del Señor para demostrar desagrado, para demostrar ya no más, para demostrar que dice no, no es algo, ya yo no les vuelvo a dar más oportunidad, ya ustedes por sí mismos se descartaron para esto. Entonces Él les dice, no los mirará más. Si volvemos también ahí a Primera de Pedro, pues podemos ver una idea similar cuando dice de que el rostro del Señor está contra ellos. ¿Por capricho? No, por justicia. De manera que es decisión de cada persona si quiere que el rostro del Señor esté en contra suya o más bien Él con su mirada tierna esté siempre atento en amor y comprensión, ¿verdad? Bueno, creo que podemos dejarlo por hoy aquí. Y bueno, ahí Dios mediante, vamos a seguir el día de mañana con los otros versículos. Oremos. Amado Padre y Dios nuestro, gracias te damos por la enseñanza que hemos reflexionado en este día. Sobre todo agradecemos por la bondad, por tu trato tierno y compasivo para con nosotros. Ayúdanos a vivir consecuentes con ello, a dejar que pues, nos impacte y nos conmueva lo que tú haces por nosotros y se refleje en el día a día. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así, hermanos. Tengan muy buenas noches y bendiciones.